el Instituto Nacional Electoral tiene detenido el proceso de elección de personas juzgadoras por el tema de las suspensiones emitidas por jueces en este país. Ha recibido el Instituto Nacional Electoral 140 órdenes para suspender la organización de la elección del Poder Judicial, por lo que consejeros electorales urgieron ayer al Tribunal Electoral a destrabar el impasse del proceso. Guadalupe Tadei, presidenta del INE, argumentó que frenaron la organización porque no van a desacatar las instrucciones de los jueces. Y va más allá. Dice Tadei que se detendrá definitivamente el proceso si los jueces dictan una suspensión definitiva. Explicó que en tanto se mantiene en comunicación con el Consejo de la Judicatura Federal y el Senado de la República, y aclaró que no está de acuerdo con las resoluciones judiciales, pero que las va a acatar. Esto fue lo que dijo la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala. Pues claro que coloca en una situación de extremas acciones que tendría que tomar el instituto. Si esto se suspende de manera definitiva, habrá de acatarse, pero en este momento estamos esperando que las resoluciones lleguen y surtan los efectos correspondientes. Sí, ¿cuál es la complicación? La complicación es justamente la complicación operativa, la toma de decisiones, la toma de acuerdos, la elaboración de reglamentación que también tiene que ser propia, por ejemplo, en materia de fiscalización, y eso lleva tiempo. Definiciones muy técnicas que se tienen que tomar y que estamos en este momento, incluso hemos sido tan correctos en el actuar con esta órdenes de juzgados que la comisión temporal de seguimiento a este proceso no ha sido instalada porque sería un acto oficialmente celebrado por el instituto. Tampoco instalamos la comisión, la mesa de coordinación con el Senado de la República y con el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, que teníamos el compromiso de hacerlo. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Al parecer, Darvé López Mendívil, abogado, gracias y qué bueno que te reincorporas como colaborador de este espacio. Darvé, bienvenido de nuevo. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias a ti por la invitación y por supuesto es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio de nuevo. Muchas gracias. Darvé, al parecer el INE es el único que hace caso a las suspensiones judiciales porque ninguna otra instancia ha hecho caso a las suspensiones judiciales en torno a la reforma judicial, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, la propia Presidencia de la República. ¿Qué son estas 140 órdenes para suspender la elección del Poder Judicial? Y que dice Guadalupe Tadei, pues hasta que no se pronuncie el Tribunal Electoral y hasta que la Suprema Corte no se pronuncie, ellos no van a continuar con la organización de la elección judicial. Bueno, las suspensiones son medidas cautelares, mecanismos cautelares determinados dentro de los juicios de amparo promovidos por jueces y magistrados en contra de la reforma judicial para evitar que se establezca o que opere dicha reforma judicial con todas las consecuencias que tiene dentro de la esfera tributiva y lo que consideran ellos son sus propios derechos, o incluso para tratar de preservar lo que ellos señalan como un valor superior, que es la garantía judicial de la independencia judicial, Entonces, ¿qué son? Pues son medidas que los jueces le han dictado a las autoridades que están señaladas como responsables para efecto de que suspendan absolutamente todo el trámite que tenga que ver con la implementación de la reforma para llevar a cabo el proceso electivo del año entrante, del 2025. Sí, ¿son suspensiones sobre ya la reforma constitucional hecha o son suspensiones que fueron enviadas antes de que se aprobara la reforma constitucional pues ya ahorita vigente? Bueno, esa es muy buena pregunta porque si recuerdas bien, inicialmente la suspensión que fue otorgada y que llamó mucho la atención, fue otorgada precisamente para suspender el proceso de reforma, es decir, sí, deseaban que se parara incluso el proceso de discusión de la misma. Fue concedida más o menos por ahí, por agosto. Entonces, la cuestión aquí es que la naturaleza jurídica y constitucional de un organismo como el INE, que es un organismo público autónomo que
que pues representa en sí mismo una evolución al principio clásico de división de poderes y surge como una nueva forma de organización y distribución del poder público, lo lleva a emitir una declaración o a observar una posición un tanto institucional diferenciada pues de los poderes tradicionales, del Ejecutivo y el Legislativo, y de las posiciones que tienen ellos en cuanto al aspecto de la obligación que asumen pues para ver si respetan o no una suspensión otorgada. Y eso tiene que ver, la pregunta que tú realizas tiene que ver, porque evidentemente una medida suspensional decretada para que el Poder Legislativo no llevara a cabo las facultades constitucionales que tiene establecidas o que la Constitución le impone, pues es un enorme despropósito. Nunca habíamos visto esto, y esa es la razón por la que ellos dicen, bueno, pues se trata de una invasión que no se puede tolerar por parte del Poder Judicial con una medida suspensional que no tiene asidero en las disposiciones instrumentales. En la ley de amparo simple y sencillamente no autoriza para que se emitan. Entonces ahí viene la discusión al interior de los poderes tradicionales de quién empezó a actuar violentando los principios de la Constitución. Los organismos constitucionales públicos autónomos como el INE creo que hacen lo correcto al observar una posición institucional precisamente para no participar dentro de este conflicto que existe entre los poderes tradicionales. Sí, Darbel López Mendívil, ¿por qué la consejera presidenta dice que el Tribunal Electoral se tiene que pronunciar para destrabar o no esta situación? Bueno, lo que pasa es que hemos visto que los partidos políticos asumieron que ellos tenían cierta legitimidad para combatir la reforma judicial. Sin embargo, precisamente porque involucra al INE, pues sin embargo, evidentemente esta reforma judicial tenía unas disposiciones en las que se excluye a los partidos políticos, es decir, los partidos políticos de acuerdo a la reforma no tienen participación alguna, porque no hay postulación de candidatos por parte de partidos políticos. Las postulaciones son realizadas por los tres poderes a través de comités de evaluación. Está prohibido que los candidatos sean respaldados por partidos políticos, no se permite el financiamiento público-privado, los candidatos no pueden contratar propaganda en medios de comunicación, el proceso de selección y evaluación de candidatos está a cargo de comités especializados, etcétera, y por tanto el INE se excluye de esas circunstancias y le señala a la Sala Superior que los jueces de distrito no tienen competencia, que están obstaculizando sus funciones, que están invadiendo sus atribuciones. Pues acusa a los jueces de distrito que al emitir esas suspensiones pues iban de las atribuciones de autoridades autónomas, y argumenta que es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la única con facultades para revertir los acuerdos del Consejo General del INE, como está establecido en la propia Constitución, como es el acuerdo primordial, pues, que es la decisión de iniciar la organización del proceso electoral judicial, que se estableció el 23 de septiembre, creo. Es decir, sí el INE asume una posición institucional, sin embargo, creo que las suspensiones se han acatado dentro de las posibilidades, porque sí se dio inicio formal a las actividades de organización del proceso electoral extraordinario, se integró la comisión temporal para el proceso electoral extraordinario y se declararon listos para la organización de los comicios. Claro, así como lo dijo la propia presidenta, no han avanzado precisamente porque no desean participar del ruido que se está generando con las atribuciones que se están otorgando las autoridades para determinar que una reforma constitucional que ya es constitución y que ha sido publicada, pues no debe de seguir adelante. Sí, Darbel López Mendívil, también habla la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, de que va a esperar a que se pronuncie la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de la reforma constitucional. Claro, esa es la posición a la que yo me refiero. Sí. Existe una controversia tremenda en cuanto a ese pronunciamiento, porque el pronunciamiento evidentemente no se realiza por los cauces constitucionales establecidos. Es decir, la Corte tuvo que echar mano
de un dispositivo establecido en una ley secundaria para constituirlo como un mecanismo, un medio de control al que le está dando prácticamente el valor máximo que le permita cuestionar una reforma judicial, porque la Constitución no lo permite ni tampoco lo permitían de forma expresa ninguna ley secundaria, es decir, no formaba parte de los mecanismos instrumentales que la Constitución le brinda ni a los ciudadanos ni a las instituciones para controvertir una reforma constitucional. Tan es así que todos los precedentes anteriores, sea por cual mecanismo fuera, por amparo, por premio inconstitucionalidad o controversia, se declaraban improcedentes porque se consideraba que las reformas constitucionales eran inmunes a cualquier mecanismo de control constitucional. Hoy el presidente observa una posición institucional precisamente porque forma parte de un organismo constitucional autónomo, y mismo, precisamente por su conformación y por la categoría que le ha dado la propia Constitución, pues no participa de la integración de los poderes tradicionales. Entonces, yo creo que es correcto, simple y sencillamente se está esperando que este conflicto se diluya por mecanismos institucionales como debe de ser, y creo que es lo correcto lo que está decidiendo la presidenta. Sí, en tanto pues se está retrasando el inicio de la organización o la organización misma de la elección judicial, que pues estará atorada hasta que se resuelva todas estas circunstancias. Darbel López Mendívil, muchas gracias por explicarnos lo que está ocurriendo. Gracias a ti, Juan Carlos, muchas gracias, un saludo a todos. Hasta pronto.